Lectura bíblica correspondiente al día 23 de junio del año 2025. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídeles para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde veían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Absalón se subleva contra David. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset.
Y respondió Siba, inclinándose: Rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Burín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndoles: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David, pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos los siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Daniel capítulo 10, versículo 1 en adelante. Visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro,
en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque aquí he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pues he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo.